Siempre es un gusto dar la bienvenida a nuestro programa a la doctora Karen Martínez, psiquiatra de niños y adolescentes. Doctora Martínez, bienvenida, ¿cómo está? Gracias, muy bien, gracias por la invitación. Gracias a usted por sacar su tiempo y compartir con nosotros, sobre todo, doctora, con un tema hoy. Hoy tenemos un programa que está bastante relacionado, los temas entre sí, y estamos dedicando más a los niños. Yo contento, me encanta trabajar con población de niños y hay que hacer mucho por nuestra población infantil y también, por supuesto, nuestros adolescentes. Y un tema, yo creo que clave, doctora, es la depresión en niños, sobre todo porque creo que muchas personas adultas piensan que no, los niños nunca se deprimen. Y eso no es verdad. ¿Por dónde comenzamos? Sí, bueno, yo creo que el primer punto es lo que tú acabas de decir, que aunque quizás los niños no nos puedan hablar de tristeza como lo conceptualizamos los adultos, eso no significa que no exista el diagnóstico de depresión clínica en los niños y en los adolescentes. Y desgraciadamente pudiésemos tener hasta infantes donde se describe que existe este diagnóstico. La diferencia es que normalmente mientras más pequeño sea el niño, menos vamos a ver como tal tristeza en términos de alguien llorando o que te dice me siento triste. Mientras más pequeño sea el niño, a veces las manifestaciones de la depresión se van a ver entonces más en la conducta. Así que pudiésemos ver irritabilidad, niños que no siguen instrucciones, niños que están molestos o que están, como diríamos normalmente, que se están comportando mal o están siendo malcriados, y realmente lo que está detrás es un trastorno depresivo. Y por eso es que existe ese mito de que no existe la depresión en los niños pequeños, pero es simplemente que se manifiesta diferente, pero definitivamente sí existe y es importante identificarlo porque es una condición que tiene muy buenos tratamientos en la niñez y que puede llevar a complicaciones serias como lo es el suicidio. Eso estaba pensando, doctora, que es tan importante este tema y que no puede pasar bajo la mesa, que un extremo asociado a esta problemática es precisamente el riesgo suicida, que tampoco la tuvimos usted en un programa anteriormente hablando de este tema, y es que también eso es como si se borrara un poco de... Yo creo, doctora, no sé si eso es su opinión, pero es que da mucha... genera, yo no sé si la palabra correcta es dolor, pensar que un niño pueda deprimirse o que un niño pueda pensar en quitarse la vida, pero hemos tenido casos y la opinión pública lo ha conocido, ¿no? Ahora, sí. Perdón. No, iba a decir que agraciadamente es raro ver suicidio en niños, y en Puerto Rico llevamos varios años donde hemos podido, por lo menos en menores de 12 años, hemos podido evitar los casos, pero siempre hasta un suicidio es demasiado. Claro, y bueno, y para evitar algo tenemos que conocer el problema. Así que tengo dos preguntas que me vienen a la mente en este momento. Una, ¿desde qué edad? Ustedes decían infantes, estamos hablando de niños pequeñitos, 5 años. Y la otra pregunta sería, ¿cuáles son los indicadores que un papá, una mamá, cuidador, abuelos, que son muchas veces cuidadores de los niños, deben estar atentos como una posible señal o un indicador de depresión? Sí. Se puede ver tan temprano como en infantes de 3 a 5 años, pero eso es extremadamente raro. Después, entonces, es un poco más común poder verlo en lo que se llama la etapa escolar, que es los niños entre 8 a 12 años. Y después, entonces, ya en la adolescencia, la prevalencia de los trastornos depresivos es igual que en la adultez. Así que vamos viendo que mientras más se va acercando a la adultez, pues más prevalencia hay del diagnóstico, pero aún así lo pudiésemos ver desde bien pequeño. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Cualquier cambio en la conducta. Así que si nosotros estamos viendo un niño que de momento está aislado, no quiere hacer las cosas que antes le gustaba hacer, no quiere compartir con otros niños, no quiere hacer sus pasatiempos, sus deportes, las cosas que uno sabe que se disfruta, no quiere pasar tiempo haciendo eso,
o vemos un niño que de momento está bien irritable, bien molesto, que pelea con todo el mundo, empieza a tener problemas en la escuela, problemas con los amigos, empieza a bajar las notas. Esos cambios en conducta son una bandera roja de que hay algo que está ocurriendo aquí. No necesariamente es que sea depresión, pero puede ser depresión, y por lo tanto pues tenemos que buscar eso. También es importante identificar cualquier evento que pueda haber sido muy estresante o traumático, como por ejemplo la pérdida de un amigo, una ruptura con una amistad, un problema en la escuela, divorcio de los padres, una muerte en la familia, el bullying, o que lo estén molestando, o que sea víctima de acoso, de abuso. Todo eso pudiese también entonces llevar a una depresión. Correcto, muy claro. Ahora, doctora, ¿qué factores, si se conocen, ya usted mencionó algo, ¿verdad? Pero ¿qué factores se asocian que podrían ser desencadenantes, digamos, de una depresión en niños? En términos de factores que pudiesen llevar, como hablamos, si ocurre algún evento, pero no necesariamente tiene que haber un evento. A veces la depresión es un proceso biológico que ocurren unos cambios en el cerebro en el cual entonces se manifiesta la depresión. Así que a veces en familias donde hay una carga genética de muchos trastornos de depresión en la familia, eso pudiese ser algo que nos lleve a eso. También tenemos algunas características que predisponen a los niños, como hay niños que se preocupan mucho, que sufren de mucha ansiedad, y eso entonces poco a poco puede entonces también llevar a una depresión, o niños que tienden a pensar negativamente, lo que siempre hablan, ¿verdad?, de si tú eres de las personas que ves el vaso mitad lleno o el vaso mitad vacío. Pues los niños son igual, hay niños que ven el vaso medio vacío. Esas son algunas de las características que pueden predisponer, que en conjunto con algún evento traumático, algún evento estresante, pueden llevar. Obviamente ahora mismo en Puerto Rico, en los últimos 5 años, pues llevamos eventos estresantes tras eventos estresantes, escuelas que han cerrado, muchas familias que se han tenido que mudar de Puerto Rico o se han mudado de un sitio a otro, así que muchas pérdidas para nuestros niños. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque a veces no pensamos en que esto les va a afectar. Doctora, por allí dicen, y es cierto, todos los padres, madres conocen a sus hijos, así que es importante los cambios, ¿verdad? Cuando un niño venía de una forma, por ejemplo, el rendimiento académico, la conducta, la manera de socializar con otros, y de pronto hace un cambio brusco, pues yo creo que es también un signo importante. Nos queda muy poco, doctora, 1 minuto y medio más o menos, pero me gustaría que pudiéramos algún comentario sobre el tratamiento. Sí, sé que hay muchos padres que quizás se asustan porque dicen depresión, lo van a medicar. Los niños con depresión, la primera línea de tratamiento es la terapia. Así que lo que vamos a estar buscando, obviamente, sí tenemos que hacer una buena evaluación médica, asegurarnos que no hayan otras condiciones médicas que puedan estar enmascarando los síntomas, pero lo más importante va a ser empezar en un proceso de identificar todos estos factores de riesgo, cuáles son los eventos estresantes, y entonces ayudar a este niño o niña a poder entonces salir de esa depresión y poder manejar sus factores de riesgo, sus factores de estresante de una manera que no les afecte en el futuro, porque lo más que vamos a querer es prevenir que vuelva a ocurrir otro episodio de la depresión, ya sea en la adolescencia o en la adultez. Claro, la medicación, los padres siempre tienen bastante aprensión. Seguro. Y es comprensible, es comprensible. Seguro. Pero hay que actuar por todas las líneas de acción posibles para evitar, digamos, que esto llegue a, que se profundice, como usted dice, se cronifique, y por supuesto, siempre el temor de lo que mencionamos anteriormente, que se complique y que pueda poner en riesgo incluso la seguridad o la vida del niño. Doctora, como siempre, clara y valiosa la información que nos trae. Doctora Karen Martínez, un gusto haberla tenido con nosotros en el programa. Gracias. Hasta una próxima ocasión.